Estamos haciendo contacto con César Dalgán. Es vicepresidente ejecutivo del CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, a propósito del problema hondo y serio de la economía y del empleo, de las empresas y de las medianas y pequeñas empresas. Bueno. Y hemos querido hablar con él porque los augurios son que la mitad de las empresas no volverán a abrir de las micros y MIPYME. Y ese es un dato demoledor para una economía maltrecha de por sí. Él está aquí, Nieve. Ya está con nosotros, Dalgán. Hola, Sí. hola, ¿cómo están ustedes? Sí. Hola César, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo andas? Estamos bien, gracias a Dios. Aquí queriendo ubicarnos ahora en esta fase de la pandemia y de la economía, César. Claro, claro que sí. Claro Y que tratando de ver con optimismo, ¿no? Este panorama tan difuso. sí. Bueno, no nos queda de otra. Bueno, ¿qué evaluación tienen ustedes a esta fecha y qué proyectan? Bueno, realmente estamos precisamente viviendo un momento de transición. En la fase de la pandemia que estamos, evidentemente, desde el mes de marzo hacia acá, un nivel mucho más avanzado, pero lejos de que podamos decir que está bajo control. El tema sanitario sigue siendo ahora mismo el tema central de la agenda. Todos los otros componentes son accesorios, son complementarios, pero el eje central debe seguir siendo el tema sanitario. Y ojalá esta transición que parece que va a muy con mucha cordialidad, permita que el gobierno nuevo asuma y pueda enfrentar todos estos retos por delante. César, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mira, tenemos 5 meses en esto y los datos epidemiológicos no solo no mejoran, sino que en términos de positividad hemos ido empeorando. A promedio al día de hoy es un 35%, eso es altísimo para la media de América Latina y del mundo. Yo te pregunto, ¿tiene el CONEP alguna propuesta o algún conjunto de propuestas, de medidas distintas a las que se han tomado hasta ahora? Ya sería para ser escuchadas y quizás ejecutadas por el próximo gobierno. Mira, el primer caso aquí se identificó en marzo. Ya en abril, mayo, nosotros empezamos a trabajar en lo que podría ser una reapertura segura de la economía, siempre colocando la salud como tema central. En esas propuestas que nosotros hicimos en el mes de mayo, por ahí, muchas de las cosas fueron acogidas, sin embargo, otras entendemos que son fundamentales para poder controlar la pandemia. Una de ellas es tener claridad sobre los indicadores. Por ejemplo, en esta etapa nosotros entendemos que ya no debe seguirse con esta rueda de prensa diaria de un ministro dando cifras día tras día, que hasta para él mismo debe ser un peso muy, muy grande. Nosotros entendemos que el acceso a la información, a cómo se están comportando esos indicadores, debe ser universal, debe ser público. Cualquier ciudadano puede acceder y entender cómo se están comportando los indicadores, no solamente de contagiados, sino de la capacidad hospitalaria, de la atención crítica y del índice de letalidad. Entonces, sobre la base de eso, que la aplicación de las medidas en el territorio precisamente venga a contrarrestar los brotes anormales que están concentrados en lugares muy particulares del país. Por otra parte, la atención a la población vulnerable. La población vulnerable es la más propicia a poder sufrir complicaciones y más tarde a fallecer. El tratamiento sintomático ante la ausencia de pruebas y que permita esto también identificar, y sobre todo el cumplimiento de las medidas de aislamiento. Pero en esta etapa, igual que en etapas anteriores, la salud debe seguir siendo el tema central y debemos todos empujar en esa vía. Fafa. César, la ONU dice que la pandemia ha ampliado la desigualdad y la exclusión en la República Dominicana y que eso tiende a agudizarse. Ha paralizado la producción y por lo tanto ha incrementado el desempleo. Ha propiciado la bancarrota de una gran parte de la pequeña empresa y de los trabajadores por cuenta propia, y eso implica una carga no prevista. Así como la salud ha necesitado, aunque no lo han hecho, una cumbre, yo creo que la recuperación económica va a necesitar una cumbre. ¿Estaría tu sector en disposición de participar en una cumbre que plantee
una ofensiva frente a esas consecuencias de la desigualdad y las exclusiones en desarrollo de la República Dominicana? Evidentemente, el diálogo y la concertación entre los diferentes actores y más ante una situación de esta dimensión siempre es positivo y siempre debe contar con la participación de todos los actores sociales. Ahora bien, yo quisiera no minimizar el impacto económico, sino vincularlo directamente a que los efectos que estamos sintiendo en nuestra economía son una consecuencia directa de la dimensión que tiene la crisis sanitaria y por eso la atención debe estar en controlar la situación sanitaria. Ahora bien, evidentemente tenemos efectos en nuestra economía y por eso un segundo tema después de la salud que hemos colocado como primordial y estratégico es el tema de preservar y generar empleos. En la actualidad nosotros hemos visto una gran cantidad de trabajadores que han sido suspendidos de sus trabajos y se han acogido al programa de FASE, pero hasta ahora muchos de ellos han sido suspendidos. Todavía esos contratos de trabajo no han terminado, no se han perdido esos trabajos. Entonces lo que tenemos que empujar es para que precisamente se puedan preservar los trabajos y no complicar aún más una crisis sanitaria con la presión y el componente social que esto a su vez genera. Por otra parte, el apoyo a los sectores productivos que han podido estoicamente vadear esta crisis en una fase inicial. Sin embargo, ya son muchos meses, vamos al 5º mes de la crisis y no es fácil, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que han tenido que ver suspendida completamente su actividad económica y continuar enfrentando una serie de compromisos y cargas. Entonces, todos estos temas no pueden ser resueltos por un solo actor, por un solo sector, sino que conllevan el compromiso de todos. Por eso hay una gran oportunidad, un gobierno que recién inicia en apenas algunos días y debe contar con todo el apoyo de los dominicanos. Bueno, César, una situación particularmente explosiva es la que tiene que ver con el empleo informal. Una parte considerable de ese casi millón de desempleados que va a generar la pandemia en el país proviene del sector formal de la economía. Y lo que quiere decir que van a engrosar el sector informal de manera segura. Ante una situación semejante y frente a la convulsión que eso puede generar en el orden social, político, todos sabemos lo que va a ocurrir. Este es un país que de por sí ya tiene un poco más del 45% de informalidad en el trabajo. Siendo así, ¿qué piensas tú que se tiene que armar para darle respuesta a una contingencia de esas dimensiones, que no es cualquier contingencia, por cierto? Nosotros tenemos diferentes tipos de situaciones, Andrés. Tenemos algunas que han sido causadas por la propia pandemia, sin embargo, tenemos muchas otras que han sido dimensionadas por la pandemia. Ese tema es un problema estructural de la economía dominicana que hemos venido acumulando y arrastrando durante muchos años, el de la informalidad. Es un tema que genera efectos adversos en la libre competencia, en la libre empresa, en el desarrollo de todos los dominicanos y profundiza aún más esa brecha social de la que hablaba Fafa. Entonces, el tema de la informalidad evidentemente se encuentra ahora mismo en un riesgo de crecer y aumentar. Por eso, aunque pueda sonar extemporáneo, es preciso retomar una agenda de reformas estructurales en la República Dominicana. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación de todo el sector laboral y del empleo, hay reformas ahí pendientes. Fíjense cómo constituía un tema de conflicto, por ejemplo, hablar del trabajo a distancia o el teletrabajo, y en cuestión de días el mundo cambió y hemos tenido que ajustarnos precisamente al teletrabajo, algo que debe ser regulado acorde a estos tiempos. Hemos visto cómo se ha afectado la jornada laboral. Entonces, para crear un ambiente propicio entre trabajadores y empleadores y mantener esa paz social, muchas de estas reformas, ahora quizás la crisis que tiene sus efectos adversos, se convierte en un catalizador que facilite que estas reformas puedan darse. Entonces, ¿cómo nosotros simplificamos nuestro sistema tributario para también reducir la informalidad y reducir la evasión que tenemos ahora mismo con estos temas? Porque una cosa es esa micro o pequeña empresa que no puede pagar sus impuestos y a los cuales se le están ofreciendo facilidades, pero otra cosa es aquel que aún recibiendo los ingresos no paga los impuestos que le corresponden. Y eso es evasión, eso es informalidad. Y afecta no solamente la recaudación del Estado, sino también la competencia frente a aquel otro que cumple con su obligación. Entonces, son temas que pueden parecer que están fuera de tiempo,
pero precisamente hay que pensar fuera de la caja para poder traer soluciones diferentes y creativas a la mesa. Don Domingo, adelante, señor Páez. Bueno, Domingo. parece que se ha desconectado. No, él está ahí, es que tiene el micrófono en mute. Él está Ya ahí, lo activé. Atiende tu trabajo, tú no puedes estar atendiendo otra cosa mientras estás aquí. Sí, Oye, es verdad, ahora. tiene Además, razón. César Estamos sobre hablando de desempleo. merece que le pongamos atención. Sobre todo porque tenemos entrevistado. Oye, César, la sociedad dominicana ha dado la mayor muestra en esta pandemia de incapacidad para construir un debate que conduzca a algo. Usted oye a los médicos, a los empresarios, a los comentaristas, nosotros mismos, debatiendo y hablando y nada, pero no llegamos a ningún punto. En 5 meses no se ha llegado a un consenso de cómo enfrentar esa pandemia. Casi todos los países lo han logrado, menos este. Y hay una situación económica terrible que desde que comenzó la pandemia, yo lo he dicho aquí, difícilmente alguien diga que yo lo he repetido tanto, porque pensarán que están reconociendo mérito. Yo lo he dicho aquí, que la gente va a sufrir más por la consecuencia económica de la pandemia que por la misma pandemia. Ustedes como empresarios tienen un plan para recuperar la economía, una propuesta de recuperación de la economía que pueda ser resumida en algunos puntos breves. Sí, y brevemente resumiré el plan, pero quisiera reaccionar a lo que has dicho porque tienes mucha razón. Quizás lo peor que le ha ocurrido a la República Dominicana en el manejo de esta crisis es que haya coincidido con un periodo electoral y que se haya politizado el manejo de una crisis sanitaria. Lo vimos en cuestiones tan básicas como el estado de emergencia, en lo que algunos quizás se aprovechaban del mismo y otros lo criticaban en función del perjuicio que le causaba el estado de emergencia, y cómo en los momentos más críticos de esta crisis flexibilizamos medidas que todavía al día de hoy están generando efectos. Porque en ese momento no fue solamente que se eliminó el toque de queda. En ese momento el dominicano dio por pasada la crisis y le perdió el miedo a lo que estábamos enfrentando. Entonces, quizás lo peor que le ha pasado a la República Dominicana es que coincida un proceso electoral con el manejo de esta crisis. Sin embargo, hemos superado satisfactoriamente la parte electoral, hemos acudido cívicamente y hemos acudido a unas elecciones y estamos pronto frente a un nuevo gobierno. Ahora bien, la economía tiene diferentes actuaciones, intervenciones inmediatas que se requieren y que varían en función del momento de la crisis que estamos viviendo. Por ejemplo, nosotros veíamos que se han dado facilidades fiscales en las que se ha postergado el cumplimiento del calendario establecido para el cumplir con algunos tributos en el tiempo. Ahora no estamos viendo solamente cómo alejamos el calendario, sino realmente hay que atender qué capacidad tendrán las personas y las empresas de pagar estos tributos. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo se podrá pagar un anticipo de algo que ni se ha generado, ni mucho menos se va a generar? Entonces, la atención a las situaciones que estamos viviendo en este momento amerita ya no solamente postergar compromisos, sino realmente qué ayuda hay. Cuando hablamos de nuevo de la micro y de la pequeña empresa, y me refiero mucho a ello porque son el verdadero motor de nuestra economía, se ha hablado durante meses de la creación de un fondo de garantías que permitan que esos recursos que han sido liberalizados y que han penetrado, que ya están disponibles en el sistema financiero, puedan ser accedidos por ellos. Que ese fondo de garantía, una empresa que no tiene un historial crediticio, que posiblemente no tiene la capacidad, tenga el respaldo de un Estado que está apostando a que superará esta crisis. Entonces, ese fondo de garantías a las MIPYMES es muy importante que entre en vigencia en esta etapa. Por otra parte, hay sectores de nuestra economía, construcción, industria, comercio, agricultura, que aún cumpliendo con las medidas sanitarias, están en capacidad de producir y generar empleos y mover nuestra economía y que requieren precisamente el apoyo. Y por último, quizás en un resumen muy breve, hay sectores cuya recuperación será mucho más lenta. El sector turismo no solamente depende de la voluntad que tengamos como país, sino cuándo los turistas van a querer viajar, cuándo van a tener la capacidad financiera para hacerlo, cuándo en los países de los que los recibimos los aeropuertos estarán funcionando. O sea, son muchos factores y será más lento en el tiempo y requerirá atención. Entonces, evidentemente, en este momento de la crisis quizás se requieran medidas distintas que las que hemos venido viendo. Bueno, César, te agradecemos primero que hayas sacado un momento para conversar sobre estos temas que deberemos seguir discutiendo sobre ello, ¿no? Y apuntalando ideas, porque
tal, y ya tú lo has descrito, ¿no? La profundidad de esta crisis, las perspectivas. Y lo cierto es que hay que controlar el problema sanitario primero y ante todo, porque de ahí depende todo lo demás. Así es. Ojalá que las nuevas autoridades vengan con, yo diría, con otra propuesta, porque la crisis ha hecho que, obligado a que tengamos que reinventar nuevos propósitos en medio de esta pandemia. Aprovechar, Ricardo, la despedida de César Dargan para preguntarle a él, acaba de ser designado Luis Valdés como nuevo director, anunciado su designación como director de puestos internos. ¿Qué le parece a ustedes, los empresarios? Y Sandro Batón de aduana, director de aduana. Y ya yo en aduana de una vez para completar el combo, ¿no? Exacto. ¿Cómo ustedes ven esas dos que impactan directamente Esa dupla en el empresariado a partir del hecho de que manejan pues, gravámenes? Los que me conocen pueden pensar que es parcializada mi valoración, porque ya yo es compañero mío de las aulas hace más de 25 años y es, más allá de esa amistad, una persona que goza de todo mi respeto y creo que es una gran designación. En el caso de impuestos... Él goza del respeto de nosotros también, porque ya él es un hombre decente. Sí. Así mismo es. Y estoy orgulloso de que mi generación está ocupando lugares importantes y don Fafa, que nos conoce a todos hace mucho tiempo, sabe desde cuándo venimos juntos. Mi generación está ocupando lugares importantes. Tienen todos un reto grande por delante. No es lo mismo el director de impuestos internos de ¿Luis aduana Valdés le de parece esta. bien a ustedes? Sí, es una persona, es un profesional, además de la confianza del presidente electo Abinader. Es del área tributaria. No tengo conocimiento de que sea específicamente del área tributaria, sin embargo, ahí se necesita un gerente que pueda dar continuidad a las buenas reformas que han ocurrido en la DGI, pero sobre todo introducir los cambios que se requieren para hacerlo de una unidad más efectiva y más eficiente. Gracias, César. Gracias, y yo simplemente quisiera no desaprovechar y felicitar y reconocer el periodismo responsable que ustedes hacen. En estos momentos el pesimismo no puede vencer al optimismo y comunicar de manera responsable y transparente como la que ustedes hacen merece el reconocimiento. Gracias a ti también por tu disposición siempre de responder y de estar presto a hablar con nosotros aquí. Muchas gracias, César. Hacemos la pausa. Gracias.